Buenos días, jóvenes estudiantes de la carrera de energía. En el video de hoy vamos a analizar la transferencia de calor en una pared compuesta. Aquí tenemos la pared compuesta por tres materiales distintos. Cada material pues tiene sus propias propiedades. Estas paredes compuestas son muy comunes, por ejemplo, en las paredes de los hornos, las paredes del refrigerador, por ejemplo. Entonces, es importante analizarlas desde el punto de vista de la transferencia de calor. En estos ejemplos voy a hablar ahorita en general. No le voy a poner datos a las temperaturas, ni a los coeficientes de transferencia de calor, ni a las conductividades. Repito, voy a hablar en términos generales. La idea es llegar a una ecuación que me permita calcular el flujo de calor a través de estos materiales. Para esto, pues vamos a considerar que tenemos un ambiente interior. Por ejemplo, puede ser la parte de adentro de un horno que tiene una temperatura infinito 1, le llamamos T infinito 1, es así la representamos, que es mayor, aquí dice, a la temperatura T infinito 2, que es la temperatura del exterior. De esa forma el calor pues fluye, desde el interior hacia el exterior, atravesando todas las capas de esa pared compuesta. Muy bien, entonces el objetivo les decía que es encontrar el flujo de calor. Vamos a darnos cuenta que aquí hay varios procesos de transferencia de calor. Por ejemplo, aparece un proceso de transferencia de calor por convección desde el aire interior hacia la primera pared, hacia la superficie interna. Y esa es gobernada pues por esta ecuación, una transferencia de calor por convección. En este ejemplo pues no vamos a conocer normalmente el flujo de calor, tampoco conoceríamos las temperaturas. Todo lo demás sí es posible conocerlo, pero repito, el flujo de calor no, ni las temperaturas desde T1 hasta T4, que son las temperaturas pues de los materiales estos, ¿no? Muy bien, entonces teniendo en cuenta eso, si ponemos esta ecuación de convección, nos vamos a dar cuenta que la H1 es posible que nos la den, pues probablemente sí nos la van a dar como dato en este tipo de ejemplos. El área de transferencia de calor, la temperatura infinito 1, que es la temperatura del medio interno también, pero lo que es la temperatura T1 normalmente no. Entonces no podríamos conocer el flujo de calor aplicando esta ecuación porque no conoceríamos, repito, T1. Si nos vamos al siguiente proceso de transferencia de calor, sería un proceso de transferencia de calor por conducción a través del primer material. Si analizamos esa ecuación, nos vamos a dar cuenta que, pues, como dijimos hace ratito, la temperatura 1 no la conocemos ni la temperatura T2, entonces no es posible conocer el calor tampoco empleando únicamente esta ecuación. Nos vamos a analizar el tercer proceso de transferencia de calor, que estaría en la segunda lámina, y nos vamos a dar cuenta que aparecen temperaturas T2 y T3. No es posible tampoco conocer el calor usando esta ecuación. Bueno, parece que con ninguna lo vamos a hacer. Bueno, analizamos la tercera capa de este material y pues aparecen temperaturas T3 y T4 que dijimos hace ratito que normalmente no las vamos a conocer. Entonces esta ecuación no nos serviría tampoco para conocer el calor a falta de esos dos datos, T3 y T4. En último lugar, pues analizaríamos el flujo de calor, que sería desde la superficie de este material hacia el aire exterior. Ese flujo de calor lo podemos conocer como, bueno, Q es igual a H2, sería una fórmula de convección. En ese caso no conoceríamos T4. Como no conocemos T4, tampoco es posible conocer el flujo de calor. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué hacemos? Una estrategia pues consiste en combinar todas estas ecuaciones. Entonces, como son varias ecuaciones, nos damos cuenta, son cinco modelos, pues vamos a tener una ecuación pues algo amplia, les adelanto. Va a ser una ecuación un poco grande, pero va a ser útil para obtener el calor, el flujo de calor a través del material. Muy bien, vamos a empezar, vamos a seguir, perdón, en una hoja aparte, y vamos a hacer una analogía entre el flujo de calor y la corriente eléctrica.
Sabemos que el flujo eléctrico está gobernado por esta ecuación. Dice que la corriente es igual a que al voltaje entre la resistencia eléctrica. Dice, profe, ¿por qué metes el flujo de electricidad en una clase de transferencia de calor? Parece que no tienen nada en común. Bueno, vamos a analizar y vamos a darnos cuenta que tienen algunos puntos en los que coinciden, aunque son fenómenos de naturaleza distinta. ¿Por qué? Miren, la electricidad pues fluye a través de un conductor y encuentra pues resistencias, ¿no? Aquí tenemos que esta diferencia de potencial le llaman voltaje. Aquí tenemos la resistencia y la electricidad fluye. Nos damos cuenta por electricidad que aquí arriba está el voltaje, o sea, la diferencia de potencial. Entre más grande sea el voltaje, entre estos dos extremos va a fluir más corriente, ¿sí o no? Y a mayor resistencia, pues va a reducir el flujo de corriente. Bueno, pues entonces, si nosotros comparamos esta ecuación y este proceso con el flujo de calor, vamos a analizar el primer proceso de transferencia de calor que dice la Q es igual a la H1 por la A por la temperatura infinito 1 menos T1. Esta ecuación yo la puedo escribir de otra manera. La puedo escribir así, miren. T infinito 1, T1, perdón, entre 1, entre H1, A. Así. Dice, profe, pero esta ecuación se ve más complicada que esta. Sí, pero esta está expresada de una manera conveniente porque aquí arriba aparece una diferencia de temperaturas, que es la fuerza impulsora para el flujo de calor. Así como en esta ecuación aparece el voltaje, que es la fuerza impulsora para el flujo de la corriente. Aquí abajo, por ejemplo, aparece un término que sería equivalente a la resistencia eléctrica. Bueno, esta resistencia, esto sería una resistencia térmica. Voy a representarlo así, RT, resistencia térmica. O sea, quiere decir que conforme más grande sea este valor, pues el flujo de calor va a disminuir. Así como en el caso de la electricidad, conforme más grande sea el valor la electricidad va a disminuir. Muy bien, esta sería la resistencia térmica interna, así lo voy a llamar. Es el primer proceso de convección. Y pues todos los demás procesos tendrían su propia resistencia. Así es. Entonces, por ejemplo, si volvemos a esta lámina, vamos a dar cuenta que todos los procesos podemos asignarle una resistencia. Resistencia, en este caso, no eléctrica, sino térmica. ¿Sí? Entonces, el proceso de transferencia de calor por convección desde el interior del horno hacia la superficie de este material tiene pues una resistencia. Y aquí en estos materiales también cada uno tiene su resistencia y el flujo de calor desde aquí hacia el aire exterior pues también encuentra una resistencia. ¿Cómo le hacen en el caso, por ejemplo, volviendo a la comparación con la electricidad? ¿Cómo le haces cuando tienes, por ejemplo, un conjunto de resistencias en serie? Pues, dice, las resistencias en serie pues se suman, ¿verdad? Aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a considerar como si todos estos materiales, incluidos los ambientes, van a ser un solo material con una sola resistencia térmica. Por eso vamos a sumar todas estas resistencias. Ya sabemos que esta de aquí viene siendo igual, por ejemplo, a 1 entre H1A y este tiene otro valor y así tiene, cada uno tiene su representación. Muy bien, entonces les digo que vamos a sumarlas y en los extremos, ¿qué vamos a considerar? Bueno, aquí está la ecuación, mira. Tendríamos que el flujo de calor va a ser igual a la diferencia de temperaturas. ¿Pero cuál diferencia de temperatura? Bueno, desde donde inicia el proceso hasta donde termina el proceso. No vamos a brincar estas temperaturas. Vamos a considerar únicamente, repito, los extremos. Y abajo vamos a poner, ¿qué? Pues la suma de las resistencias térmicas. O sea, y así vamos a tener una resistencia térmica total. En otras palabras, vamos a tener pues una ecuación, vamos a poner aquí para que no se pierda de vista. Vamos a tener algo así, miren, ya un poco más detallado. El calor es igual a ¿qué? A la diferencia de temperatura desde donde inicia el proceso hasta donde termina.
el proceso de transferencia de calor. Aquí está ya más detallada la suma de las resistencias y todavía más detallado. Aquí está, miren. Y aquí ya puse ya las resistencias térmicas. Aquí está la interna, como lo hice hace ratito. Ya no les puse la resistencia térmica 1, esa sería 1. Aquí está la número 2, miren. La 3 y así hasta llegar a la externa. Entonces, les adelanté hace ratito que para el flujo de calor, combinando todas las ecuaciones de todos los procesos que pusimos al principio, nos iba a dar una ecuación un poco larga, pero útil. Entonces aquí ustedes, pues si tienen la habilidad y su calculadora también, pues les da para introducir pues todos estos datos, porque los vamos a tener en el ejemplo que sigue. Vamos a tener datos para todas estas variables, meterlos todos de una y hacer las operaciones indicadas, pues y llegar al flujo de calor. Bueno, si no, su calculadora no les da para eso, bueno, pues hay que hacerlo por partes. Calcular primero la resistencia térmica 1 usando esta partecita y así la resistencia térmica y así todas las resistencias, repito, y las vamos a sumar todas, las tengan por separado y vamos a hacer la división al final. Esa sería la otra estrategia, hacerla por partes o repito, hacerla toda de una, así como a ustedes les parezca. Ok, muchachos, pues para aplicar esta ecuación vamos a hacer un ejemplo en el siguiente video. Por mi parte, pues es todo. Cambio y fuera.